Querida comunidad, apapáchame, puntuales estamos aquí. Son las 12 del mediodía en México Central, las 19 horas en Europa Central. ¿Cómo están? Soy Leticia Zárate y es un gusto que podamos unirnos a través de la comunidad. Apapáchame en este espacio para hablar de gastronomía, cultura y emprendimiento. Hoy tenemos nuestra charla 240. ¿Cómo definir un lenguaje persuasivo y cercano para tu emprendimiento gastronómico? Gracias a todos los que se vayan a unir, a los que nos vayan a acompañar en el en vivo y a los que nos vean en retransmisión. Recuerden que los videos se quedan guardados en nuestro canal de YouTube y pues todos sus comentarios, sugerencias, dudas, preguntas son más que bienvenidas. Gracias, gracias y más gracias. Inició ya marzo y con ello pues bien sabemos que se conmemora el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. En función de ello pues hay muchos eventos a nivel mundial cada vez más y eso me llena de emoción porque efectivamente somos las mujeres quienes tenemos que visibilizarnos, apoyarnos y ser sororas entre nosotros. Acabo de venir de un evento, sin liderazgo y visión no hay business. Felicidades a Marita y a Andrea Collazo por haber organizado esta segunda edición de Visionarias Business. Síganlas también en sus redes porque de verdad lo que han hecho el día de hoy con 5 ponentes súper poderosas ha sido fantástico. Todavía está terminando, me tuve que salir para poder estar aquí con ustedes de manera puntual. Y bueno, hoy enlazamos hasta Mérida, así es que vamos ahora a Mérida, Yucatán, México. Ya hemos estado en otras ocasiones por ahí. Y quiero también de paso agradecer a mi querida Susi Torres, hasta Barcelona, un abrazo muy fuerte, porque gracias a ella hoy puedo tener aquí como invitada a Lian Gómez, que ella anda por aquí detrás. Allá vamos. Vamos para allá. Saludos, ¿cómo estás, Chef Antonio? Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola Bernardo, hola los que se están uniendo. Hola Mili, un abrazo hasta Nueva York. Qué gusto verte por aquí. Voy a unir a nuestra invitada, que ya está por aquí esperando. Benditos y estamos enlazadas. A ver. Hola Sheila, un abrazo también para ti. ¿Cómo estás, Delian? Hola, ¿qué Buenas tal? tardes. Bien, gracias. Qué bueno, bienvenida al espacio de Apapáchame. Llegó el día, después de tanto. Sí, ya sé. Gracias a ti. Me alejo un poco de la cámara. A ver, bueno. Pero así es como tenía que ser y por ahí muchas veces, y sobre todo los que somos muy planeadores y muy aferrados a la agenda a veces, los tiempos, nos Sí, desesperamos por esperar a que llegue el tiempo y cuando vemos ya se nos pasó. Pero qué bueno que estamos aquí, Elian, después de muchos meses y de que Susi nos hizo favor de enlazarnos, pues qué maravilla poderte recibir un ratito aquí con nosotros y que nos cuentes de lo que haces y de cómo lo haces. Les digo rápidamente que Elian ayuda a crear narrativa y el universo verbal de tu proyecto. Es licenciada en gastronomía, artes culinarias, gestión y administración de restaurantes. También cuenta con un diplomado de branding y a lo largo de la conversación pues ya nos irá contando más cositas. Otra vez bienvenida. gracias. Pues mira, soy copy, bueno, ante todo soy gastrónoma y en el 2020 me reinventé como redactora publicitaria, copywriter. Y en ese momento yo todavía no tenía esta parte de especialización, estaba empezando y hay muchísimo por aprender. Entonces un día se me ocurrió, y si junto mi pasado con mi presente, ¿no? Mi pasado como gastrónoma y mi presente como redactora publicitaria. Y gracias a un blog de una chica que ya lo hace y tiene muchos años haciéndolo, entonces yo empecé a ver necesidades de las personas, de los negocios, de qué se podía hacer y todo eso. Y uh,
Perdón, es que leí un comentario No te ahí. preocupes, yo lo leeré para que no te, que a veces Ok, los comentarios o las preguntas nos, nos sí. sacan. Y incluso te quería, perdón que te interrumpa, pero me gustaría que primero nos contaras justo ese pasado que te hizo llegar a gastronomía, ¿no? ¿Por qué fue la gastronomía lo que en su momento era buena idea? y que después precisamente lo fuiste incorporando a otras cosas. Cuéntanos un poquito, por favor. Bueno, mira, esta parte de la gastronomía realmente es un parteaguas muy importante en mi vida porque a diferencia de casi todas las personas que he conocido, chefs famosos o gente que tiene negocios y se dedica a esto, surgen de que la pasión porque mi mamá cocinaba o mi abuela o no sé quién. En mi caso no fue así. Uh -huh. Mi relación con la gastronomía era un poco de amor y odio. Yo nunca tuve una abuela que me cocinara ni una madre que lo hiciera. O sea, mi mamá odiaba la cocina. Entonces llegué a la gastronomía por necesidad para alimentarme a mí y a mi hermana. Entonces el taller de mi casa se volvió eh, mi lugar de experimento. Y ahí empecé yo a hacer cosas, a cocinar, obviamente, tenía que leer recetas. Entonces en ese momento era un momento de mucha vulnerabilidad porque mis padres estaban divorciando, entonces tuve que hacerme cargo de mi hermana como a los 13, 14 años que todavía habían problemas y ahí fue donde para mí la gastronomía fue un refugio. De hecho, Okay. eso lo descubrí el año pasado cuando yo empecé a investigar mucho en narrativa, arquetipos, qué historia vivo yo y qué significa para mí la gastronomía o eh, qué historias me envuelven alrededor y sobre todo mucho trabajo personal y de descubrimiento Ya. me hizo llegar a ese punto. Entonces dije, ok, entonces a partir de esto, por supuesto que yo me sumergí en la burbuja de la gastronomía, los libros, recetas, para poder escapar, o sea, era una forma de evasión. Y Okay. para huir, yo elegí la carrera de gastronomía y artes culinarias porque además me lo pusieron muy bonito en la cuando vas a cuando las universidades visitan las prepas, bueno, pues ahí te ponen que, ¿no? Y pusieron cosas que dije, wow, sí, yo quiero viajar, ¿no? Entonces yo fui para allá con la esperanza de viajar. Y después en la carrera, pues yo tuve intereses en panadería, repostería, coctelería. Luego al final me fui a cruceros y ahí estuve 7 años en hostelería y restauración. Entonces, ahí fue donde surgió pues mi pasado como gastrónoma. Entonces, yo sin saber llegué ahí como un refugio. Y hoy Okay. ya sé que fue un refugio, le tengo mucho respeto y sobre todo mucho cariño por todo lo que me dio, porque se formó hasta incluso una mala relación con la comida, eh, pero era por lo mismo, porque pues yo no entendía que me estaba protegiendo y yo me envolvía en la comida. Entonces hoy Okay. que yo soy consciente de eso, lo puedo hablar con normalidad. Lo hice mi propio relato, porque eso es una parte que a mí me diferencia. Y es algo que muy pronto voy a estar contando, pero ¿por qué decidí dedicarme y especializarme a eso? Pues porque me gusta y porque aunque no fue una historia que surgió del amor, no me veo ya haciendo otro tipo de proyectos, trabajando con inmobiliarias o Sí. cosas de marketing. Entonces, para mí, trabajar con negocios de gastronomía y sobre todo que tengan una visión de querer contar su historia, querer crear su propio universo y la marca, eso es lo que a mí me gusta. Buenísimo. Si tú cocinas, Elian, y te agradezco mucho que te hayas abierto, y me gusta hacer siempre esta pregunta porque efectivamente a veces hacemos o somos el resultado en presente de cosas bien diferentes del pasado, ¿no? Y como decías tú, no todo surge a la primera ni todo es color de rosa, ¿no? Todos tenemos una historia que contar que en ocasiones nos hace pensar o replantearnos, ¿estoy haciendo lo que realmente me gusta? ¿Es esto lo que yo quería estudiar o a esto me quería dedicar? Porque no siempre tenemos también la oportunidad de estudiar, ¿no? Y eso, pues bueno, es entendible que no todos tenemos
desgraciadamente las mismas oportunidades, pero sí que la vida nos lleva a nuestro propósito, ¿no? Y ver de qué manera podemos enlazar, ¿no? Esos conocimientos, esas experiencias, pues con el mismo tiempo de lo que es vivir, ¿no? Entonces te agradezco mucho que nos compartas. Si tú te pones a cocinar, Elian, hoy por hoy, ¿te gusta cocinar bajo el instinto, lo que salga, lo que tengas, o eres de revisar recetas y seguirlas al pie de la letra? No, siempre he sido como de esas personas que cocinan al instinto. Incluso cuando estaba en la universidad, yo hacía unas mezclas que yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué onda? Pero aprendía Atrevida. bajo recetas, porque obviamente pues estaba en la universidad, de la, Ya. pues sí, universidad culinaria, entonces siempre hay manual, gramajes, pero también depende, si es cocina salada, pues obviamente sí hago un poco de cosas al tanteo, sobre todo de cosas que yo ya sé. Si hay algo que no sé, pues lo tengo que buscar. Ya. Y para repostería y pastelería, tiene que ser receta, sí o O sí sí. o sí. Si no, no sube. Oye, Elian, ¿qué ingrediente nos falta en tu cocina? Ah, el queso, la Bien. verdad. Ok, muy bien. ¿Te gusta el queso? Muy bien. Te agradezco, Elian, el que te abras un poquito así con nosotros. Y ahora sí, pasando al tema que hoy nos atañe y que tú nos has propuesto, cómo definir un lenguaje persuasivo y cercano para tu emprendimiento gastronómico. Me gustaría que así directamente con la pregunta que nos ha hecho de favor Adriana Gómez Franco, nos fuéramos siguiendo como la charla. Por aquí, espérenme que ya la perdí, aquí está. Ella nos pregunta, ¿solo para textos de gastronomía o eres copy para todo tipo de negocios? Cuéntanos un poquito de ello, por favor. Bueno, como te dije al inicio, empecé siendo una copy generalista y lo hacía para todo tipo de negocios, hacía cualquier cosa y descubrí que no me gustaba. Me sentí un poco mal al inicio porque dije, se supone que yo debería hacer todo y luego poco a poco descubrí que habían personas que hablaban de la especialización y también vi copies que no hacían todo lo que un copy se supone que debe hacer. Entonces hoy no trabajo con todos los negocios porque al final si no sientes pasión por eso, no vas a hacer bien el trabajo y es algo que ya no quiero volver a pasar. Ya. Pero lo que sí haría es, por ejemplo, trabajar con marcas personales o alguna comercial, la identidad verbal. A mí eso sí me gusta. Todo lo que es crear el lenguaje desde la identidad a la personalidad, ahí debería tomar una decisión muy concreta sobre qué tipo de negocio es, si me atrevería, pero generalmente ahorita ya marcas gastronómicas, Okay. sean creativos o creadores. Ok. Se habla mucho del copy en últimos tiempos. Yo soy comunicóloga de profesión y eso hace 25 años no existía, aunque se hacía, ¿no? Entonces, es curioso cómo ha ido cambiando precisamente la especialización, como decías tú, ¿no? El irnos enfocando, en ir trabajando más allá de la marca, todo lo que la comunicación está en torno a ella. Si hablamos de copy, ¿cuál sería tu definición así básica, sencilla, que cualquiera pudiera comprender? ¿No? Porque nosotras estamos ahora inmersas en las redes sociales y estamos muy familiarizadas con ello, pero hay personas que siguen sin comprender hasta dónde puede ser el potencial de hacer un buen copy o de guiarnos o de apoyarnos de un copywriter. Bueno, yo definí, bueno, no es que la definí, la tomé de alguien más, pero el copy, especialmente en la gastronomía, es el tipo de escritura que ayuda a florecer a los negocios y a las marcas para comercializar sus productos o servicios, porque al final es que tienes un negocio.
es que una panadería es un negocio, no es nada más amor. Vendes caramelos, es un negocio igual, necesitas ingresos. Entonces, es el tipo de escritura que te va a ayudar a persuadir y a llevar tu mensaje a la persona que esté dispuesta a pagarte y apreciar lo que vendes. Entonces, Sí, eso claro, es con la descripción del producto, pues empiezas precisamente a generar o a provocar un efecto en el consumidor, ¿no? sí, tiene que estar adaptado sobre todo al medio porque depende de dónde lo estés poniendo. Si eres un e-commerce, tienes que ser muy concreto, descriptivo. Y si estás en la web de tu marca, pues ahí puedes aplicarle un poco más de lo que es narrativa y intercalarlo con un copy de respuesta directa. Pero más que nada combinas el copy creativo con el de el directo. Ok. Entendiendo un poco este concepto, ¿no? Existen dentro de ellos, pues, algunos elementos básicos que están ahí, ¿no? El otro día leía por ahí que una marca no solamente es el logo, ¿no? Efectivamente, hay un mensaje, hay un tono, una voz, etcétera, ¿no? Elementos que la conforman. Entonces, si hablamos de estos elementos, ¿cuáles son los indispensables que tenemos que considerar, Elian? Ah, bueno, es que primero que nada tienes que contemplar la parte de investigación y qué quieres conseguir. Para crear la marca, primero tienes que tener la base del negocio definida, porque yo he visto personas que tienen mucha pasión, que están haciendo cosas, tienen muchos seguidores y están batallando mucho con vender, quieren contar su historia, pero es que es imposible crear una narrativa, una marca y un lenguaje si no tienes la parte del negocio definida. O sea, si no tienes claro tú como fundador o profesional que ofrece servicios, a quién te diriges y qué le vas a ofrecer, qué le vas a vender y por medio de qué canal, es un poco complicado que un copy se añada toda esa carga y responsabilidad. Que yo pasé por ahí y ahí me di cuenta de los errores. No soy responsable de que el cliente no tenga esos elementos definidos. Entonces, una vez que partes, que ya tienes eso listo, que ya está creado, ahí sí partes entonces para crear tanto la parte visual como verbal. Y generalmente lo que sucede en el proceso creativo es que se crea la estrategia de comunicación y empiezas por cuál es el ADN de la marca, cuál es la filosofía, cuáles son los valores que la componen, cuál es la personalidad, cuáles son las características de esa personalidad. Después empiezas a cuál es la historia que envuelve toda esa marca, esos elementos. También de ahí surge el nombre, o sea, surge como la idea principal, la idea central que te deriva hacia crear un nombre, crear un tagline, que es el descriptivo abajo del nombre, y eso a su vez puede tener una narrativa propia. Después creas el tono, perdona, la voz, el tono, el universo verbal. Y una vez que tienes eso listo, es cuando entonces le meten mano los diseñadores. Es cuando se junta el diseño, el copy con el diseño, se fusiona y crean elementos visuales, como los empaques, el logo, la tipografía, los colores, pero esa parte visual surge una vez que está creada y definida la estrategia. Los elementos estratégicos de comunicación son los que te dan la pauta para crear lo demás. Y Ok. eso también se puede convertir en un protocolo de interacción con el cliente, tanto para que lo hagas de manera verbal en la tienda o ay, perdón, de manera escrita a través de mensajes de WhatsApp o a través de correos electrónicos. O sea, todo eso es parte de una parte muy, muy grande. Claro, al final de esos elementos también los canales de comunicación que se definan van a ser muy importantes, ¿no? ¿Cómo vas a plasmarlo? Como dices tú, en un newsletter
o en una red social, ¿no? Que a lo mejor no tienes el mismo tipo de, aunque se segmente el público, ¿no? Y a lo mejor haya una mezcla de nichos de mercado, es diferente el lenguaje que se utiliza en LinkedIn como el que se utiliza en Instagram, ¿no? Por decir. Entonces, eso también es importante dentro de los canales que se elijan. Mencionaste el tagline. ¿Eso se refiere a lo que antes se llamaba como eslogan? Ah, sabes, hoy estaba escribiendo algo así, pero creo que la gente ha confundido la parte de eslogan con un claim. O sea, en las campañas publicitarias, el claim es algo temporal. Por ejemplo, creo que lo de Nike la gente lo llama eslogan, pero es un tagline que ya lo define. Eh, y el tagline siempre va a ser el descriptivo, que por ejemplo, 10 mis manos, entonces el nombre está aquí arriba y el descriptivo, esa frase es la que justifica el nombre de la marca, porque muchas veces nuestro nombre surge es un nombre, dependiendo del concepto, puede ser asociativo, puede ser un nombre inventado, hay muchas maneras de crear un nombre, entonces no siempre se va a tener claro a la primera. Por ejemplo, el proyecto que hice en mi diplomado de branding se llamó Cal de Piedra. Entonces, Cal de Piedra se puede confundir con una constructora y abajo lo que pusimos en ese descriptivo era el mercadito Slow Food. Entonces, ahí ya se justifica el nombre con el tagline. Y lo que le llamaban eslogan viene siendo un claim ahora. Supongo que antes no sé por qué le llamaban así. Hoy la gente lo sigue confundiendo y aunque no lo creas, eso no se crea en un día o una No, sentada. Me he claro. topado con personas que Al final es ese recordatorio, ¿no? De que si no se menciona la marca, los consumidores tenemos esa frase bien adentro, ¿no? Con la cual identificamos la marca o cuando vemos inmediatamente a lo mejor un logotipo. Eso pues lleva su tiempo para que se vaya identificando, ¿no? Como tal. Pero sí me surgió la duda, porque te digo, yo hace 25 años los términos eran bien diferentes a lo que son ahora. y me imagino que igual hace 50 años, cuando la publicidad, No, bueno, bueno, solo estaba a nivel de agencias, ¿no? sí, Algunos términos han cambiado, pero otros prevalecen. ya, ya. ¿Cómo manejamos ese lenguaje persuasivo, Elian? ¿Qué tiene que tener, qué características debe tener un lenguaje persuasivo en el que pues va realmente a marcar el comportamiento o la reacción de nuestro receptor del mensaje? Pues mira, el lenguaje se va creando en función de quién es el cliente. Quién es el cliente y quiénes somos nosotros como marca. Por eso es que cuando tienes definido quién eres tú, bueno, modelo de negocio, estrategia, la identidad y personalidad, tú creas un universo verbal a lo largo de todo ese proceso creativo. Entonces yo lo hago con mapas mentales. Siempre saco muchas palabras de un solo concepto y a partir de ahí luego formo oraciones, formo al final una estructura de, puede ser un mensaje por email o puede ser una publicación, donde todo eso lo combino, se fusiona y ese lenguaje para que sea cercano y atractivo para la persona, el cliente ideal de la marca, tiene que hablar el mismo idioma que él, porque si no, no funciona, si no está eh, hay muchos fallos que hacen o detectan que el cliente puede percibir como aversión hacia la marca si la marca es demasiado agresiva o si la marca es muy aburrida o, por ejemplo, en nuestro concepto del mercado slow food, lo que hicimos fue crear una marca más o menos holística y iba directamente hacia el inconsciente de la narrativa que pensaba en quiero apoyar
la sostenibilidad, quiero hacer mi parte, quiero alimentarme bien, qué es lo que yo busco en la comida. Entonces, a partir de eso, nosotros empezamos a crear, definir palabras, ¿no? Crear, las asociamos con la madre tierra, con el ciclo de la naturaleza. Con todo eso fue curioso porque sacamos tanto ilustraciones como eh, palabras y oraciones y las fuimos armando en texto. Entonces ahí es cuando se ve la transformación de por qué una marca tiene un lenguaje propio y por qué un negocio sin, no es que no tenga una marca no trabajada, se pierde en el ruido. Entonces termina como que abusando de frases con exclamación, mucha fantasía, la gente de repente abusa un poco del storytelling y empieza a escribir cosas demasiado emocionales o simplemente escriben lo primero que se les viene a la cabeza y pum, lo sacan. Entonces ahí no hay un lenguaje que le llame la atención a alguien, ¿no? Entonces ahí donde el copy creativo se fusiona con la parte de respuesta directa para hablar directamente a ese consumidor. O sea, una parte es la que atrae y cuando ya quieren vender, la otra tiene que activarse para la venta. Okay. Es ahí. Claro. Pero, ay, perdona. No, adelante. Discúlpame tú. Quería decir que ninguna de estas dos herramientas, tanto el copy de respuesta directa como el copy creativo, tienen que perder el tono de la marca y la voz, porque el tono se ajusta dependiendo del canal donde nos comuniquemos, pero la voz siempre prevalece. No es que porque hablemos en un lado seamos más agresivos o más pasivos, sino que siempre tiene que tomarse en cuenta eso, sobre todo cuando hay interacción con el cliente, servicio al cliente, hay una queja, por supuesto que no vas a estar todo eufórico ni hablando así. Hay cierto tono, desnivel que demuestra empatía, que le tiene que decir algo al cliente para que se tranquilice. Eso también es parte de la identidad verbal de una marca y crea un lenguaje cercano. Ya. Qué interesante. Si alguien va teniendo alguna duda, comentario, pregunta, lo que quieran, váyalo poniendo por aquí en el recuadro de comentarios. O si no tienen el icono de signo de interrogación, le dan ahí y ponen su pregunta. Al final, la persuasión en este lenguaje tiene que ayudarnos pues a convencer, a seducir, a invitar, ¿no? A que nuestro consumidor también incluso reflexione, ¿no? Con nosotros y con el producto que le estamos ofreciendo, ¿no, Lian? Sí, claro, porque al final para eso se crean las marcas. Las marcas se crean para comercializar, para vender algo, ya sea una idea, un producto o un servicio. Entonces, es increíble y bueno, yo me sorprendo. Yo aquí lo voy a confesar, me he creído muy pequeña desde que inicié y desde hace mucho tiempo y me pongo a investigar pues en internet páginas de pues marcas que yo considero súper grandes. Aquí una en Mérida que tiene como 37 años y sí, obviamente le inyecta mucha publicidad y tiene espectaculares en la calle, tiene un solo lugar. Pero no hay, o sea, me he metido a su web y no veo, o sea, no veo nada. Está literalmente vacía. ¿Y qué es lo que sucede? Que en lugar de crear esa historia, la narrativa, o sea, transformar la historia de la fundadora y esparcirlo por un lenguaje sensorial por toda la web, incluso en las propias tiendas, para crear ese universo al que la gente se quiere meter y que los atraiga, no existe, de verdad, aunque contraten agencias que les lleven las redes y agencias de comunicación y todo eso. Probablemente porque la gente confunde el marketing con el branding y no es lo mismo. Correcto, exactamente. El branding es parte de, ¿no? Y es este punto de no solo el logotipo, no solo los colores, la tipografía, el desarrollo en sí de lo que es la marca, esa identidad que tiene, ¿no? Sí, el branding es la
creación de la estrategia de marca y el marketing es el vehículo que lleva el mensaje que se creó en el branding hacia la gente. Entonces, por eso es que marketing viene del mercadeo, del mercado. Entonces, ¿por qué? Pues porque en el mercado son las acciones que llevas a vender tu producto. Y en el branding es crear la marca o tu mensaje central que vas a transmitir. Entonces, creo que leí de un señor de Argentina, un consultor de branding, Andy Stallman, donde él mencionaba que había que dejar esa pelea absurda entre el marketing y branding y que fusionar los dos es lo que te iba a ayudar a generar resultados exponenciales. O sea, Ya. un branding sin marketing se queda en algo bonito y el marketing sin branding se pierde en el ruido. Ujú. Por eso él decía que mejor las dos juntas. Ok, ok, buenísimo. Gracias a los que se están uniendo por aquí, nos están acompañando en la transmisión. Estamos con Elian Gómez, hablando de la persuasión del lenguaje cercano para los emprendimientos gastronómicos que se utilizan en el copy. Si alguien va teniendo alguna duda o pregunta, por favor póngalo por aquí. Y Elian, si hablamos nuevamente de este lenguaje persuasivo, ¿qué estrategias tenemos que considerar, ¿no? Los que nos dedicamos a este sector o los que están interesados en involucrarse en ello, o que precisamente a veces quizá ya se tiene una marca, ¿no? Ya se tiene un negocio, e incluso como nos dabas el ejemplo, lleva 30 y tantos años siendo un negocio rentable, sustentable, sostenible, etcétera, pero que nunca se ha preocupado por utilizar este tipo de herramientas ahora de comunicación que nos permitan llegar de manera más racional, ¿no? A nuestro público. Pues mira, en este caso, trabajar la identidad verbal, o sea, trabajar todo lo que es el storytelling de marca y la identidad verbal. Eh, ¿Por qué hacerlo así? Pues porque eso es lo que generalmente esas marcas que ya tienen años en el mercado, rentables, colores y lo que sea, no tienen esa base, no tienen ese núcleo, digamos, por así llamarlo. Sí. Entonces, ¿qué es lo más común? Lo que es lo que existe. Son raras, Es que no se usaba. son pocas Exacto, exacto. las que dicen hoy, no, yo quiero una marca, ya tengo hoy esta parte. Aunque también la gente se puede confundir y hacen primero la marca sin tener el negocio y crean Mm, problema después. punto, Pero buen punto. se trabaja, o sea, literalmente tienes que empezar de cero, partiendo con elementos que ya tienes, elementos que te gustaría retomar de ahí y se crea algo nuevo. En este caso hay un término que le llaman rebranding Ujú. y si lo trabajan con agencia puede ser, es completo. Si lo trabajan con profesionales independientes como yo trabajo la parte verbal, yo la defino eh, y se puede incorporar, pero una vez que ya tienes eso, lo más recomendable es que incorpores la parte visual también para demostrar coherencia. Ya, claro, para que tenga razón de ser, ¿no? Y se empate todo. Sí, Ok, ok, muy bien. Contar experiencias que se ha vuelto también como una constante, ¿no? Que escuchamos en redes sociales, vemos y demás. ¿Qué opinas tú de ello, Lean? de contar Ajá, experiencias. contar experiencias, contar pues ese lenguaje que involucra nuestras vivencias inclusive, ¿no? En el caso de las redes sociales y sobre todo los que están muy enfocados en generar contenido, a lo mejor un gancho importante o que es habitual es pues te cuento mi experiencia de lo que me ocurrió o te cuento mi historia de lo que me pasó en manera positiva o en manera negativa, justamente para hacer ese clic, ¿no? Para enganchar, para llamar la atención. Bueno, esto ya es un poco más de marketing de contenidos, pero lo que sucede ahí es que cuando
tanto para una marca comercial como para una personal, cuando hablamos desde nuestra experiencia, nuestra historia y mostramos ese lado vulnerable, que no quiere decir privado de todo, eh, es porque estamos contando una parte que se refleja con el cliente ideal al que queremos llegar. Ya. Y se utiliza, ¿por qué? Pues para darnos más alcance, más visibilidad. También se utiliza, por ejemplo, en marcas grandes, no están hablando de una vulnerabilidad así como yo podría hablar de mi historia con la gastronomía, sino están hablando de sus valores profesionales, de qué tipos de acciones están haciendo, de cuáles son las historias de sus clientes. Todo eso involucra narrativa de marca, o sea, todo eso involucra lo que es el brand storytelling. Ya. Están hablando. Al final ahí se genera una causa, un efecto y mayor empatía, ¿no? Sí, pero en ese caso ya estamos hablando de lo que es el propósito propio de la marca. Propósito, valores, filosofía, en qué creo yo y por qué, y también un poco de ética, porque cuando tú hablas desde esa parte en lo que tú crees, tienes que ser coherente y demostrarlo, porque si no, corres el riesgo de que te quieres esconder detrás de esto. O sea, si tú creas una propia pared que no es real, se va a notar y puedes perder clientes. Ya. Eh, aunque no se vea, o sea, aunque no se diga, es verdad. O sea, si al final algo que dice alguien o dice una marca que tú sigues y ya no va con lo que tú creías, entonces la puedes dejar y ya es un cliente menos. Que si lo maximizas, son muchos clientes menos. Eso. Claro, claro. Con el tipo de servicios que ofreces tú, cuéntanos un poco cuáles son y cómo es que la gente puede contactarte, aunque bueno, a lo largo de las publicaciones y cuando hemos invitado a esta charla a la comunidad Papáchame, vamos poniendo por ahí las redes de nuestros invitados siempre, ahí los etiquetamos para que también ustedes los puedan seguir. Pero cuéntanos, Elian, esos son esos servicios y de qué manera se te puede contactar? Pues mira, yo acabo de cambiar mi estrategia y el perfil de mis clientes y me dirijo a tanto el creador gastronómico como el creativo. Y cuando digo creador me refiero a esa persona que está al frente de un negocio que hace pasteles, vende té, hace caramelo. Ese es el creador gastronómico, ¿no? Tiene ciertas necesidades porque él como fundador no conoce muchas cosas y se encuentra aprendiendo de marketing, de contenido, de marca, o sea, absorbiendo mucho que al final no sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Y el otro es el profesional que trabaja alrededor de la gastronomía para crear esas alegrías o ayudar al creador, que es un consultor de marketing gastronómico, de restaurante, diseñador, ilustrador, que trabaja en su marca personal. O sea, para mí es imprescindible que ambos perfiles crean en el valor y en el potencial de su marca, ¿no? Mm. El servicio que le ofrezco a cada uno es una consultoría estratégica. Ahí resolvemos en 90 minutos problemas de bloqueos creativos que le impiden escribir, de cómo puede escribir la descripción de sus productos o problemas que suceden tras bambalinas y de los que no se hablan, como la propuesta de valor, el cliente ideal eh, o ciertas cosas que él piensa que no le funcionan o que quiere resolver. O sea, tiene dudas muy puntuales y para eso es la consultoría estratégica. Okay. El segundo es una auditoría con consultoría, es donde yo reviso los puntos de encuentro, sus canales de comunicación digitales, emails, mensajes de WhatsApp, correos, perdón, no correos, webs, blogs o redes sociales, una persona que ya está activa por ahí, entonces yo voy, reviso, audito, hago Okay. una presentación, nos reunimos, le explico qué sucede eh, y en 30 minutos, los 30 minutos que quedan, respondemos preguntas y le entrego como una hoja de ruta de qué acciones podría hacer para corregir eso y
mejorar. Pero antes me responde y me dice qué es lo que quiere conseguir, porque para eso es la hoja de ruta. Y el otro servicio que tengo, para mí es el best seller, o es mi servicio estrella, porque es el manual de identidad verbal. Y es el que más me encanta porque ahí es donde trabajo ya de lleno la creación de la identidad de la marca, la personalidad, el universo verbal, siempre y cuando tengan ciertas necesidades. La mayoría de las personas tienen la necesidad solo de definir la personalidad, el idioma y todo eso de la marca, pero hay otras que también pueden tener o pueden querer la creación de un nombre y un tagline. Por ejemplo, si no están registradas y quieren crear un nombre, ahí hay un proceso de naming que trabajo con un abogado especializado en registro de marca, porque ese proceso es un proceso muy serio que le tengo mucho respeto. Y para evitar contratiempos más adelante, que pueden ser muy, muy grandes, mejor lo combino con con el abogado. Lo Entonces, primero. ahí es donde yo trabajo y es el que más me encanta porque es el más grande, más rico, con el que yo también participo y me involucro con el cliente y creo conceptos. Son esos tres, los que tengo ahora. Ok, buenísimo. De momento, pues contacten con Elian si tienen alguna duda o interés justamente en este tipo de servicios que puede ayudar a, bueno, no puede ayudar, potencializar, por supuesto, el negocio gastronómico que estén desarrollando, por muy pequeño o por muy grande que ya sea, ¿no, Elian? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Tus redes sociales para poder contactarte? Bueno, mira, de momento soy activa en LinkedIn y voy a utilizar pronto Instagram. Pero hay algo que también quisiera decir que LinkedIn, creo que en la parte de gastrónomos, hostelería o restauración, hay un poco de reserva ahí para utilizarlo. La gente a lo mejor piensa que es un canal muy asqueroso, aburrido, ¿no? Y no me sirve. Y yo pasé por ahí. Yo creí, dije, uff, no, qué lugar tan malo, desierto. Pero la Tan verdad es que hostil. es la red que más me gusta y donde estoy muy feliz ahora. Entonces, creo que es un lugar potencial para los gastrónomos también, para Es, crear contenido ahí, hablar de su marca y sobre todo de muchas Es cosas. cierto, al final se ha como catalogado quizás a esa red como nada más tema muy profesional de abogados financieros, consultores, ¿no? Personas que están muy en temas profesionales de una carrera en sí, considerando que al gastrónomo, ¿no? Dices, bueno, pues es el chef o el cocinero que está detrás de la cocina haciendo y demás, y que efectivamente no tiene tiempo de sentarse a escribir y hacer este tipo de cuestiones. O que, como bien decías, no esté involucrado ni siquiera con los términos que se están utilizando hoy en día, ¿no? Estas herramientas tan propicias para poder visibilizar su negocio. Ujú. Sí, Ya, ya. Pues muy interesante todo lo que nos compartes, Elian. No sé si hay algo más que tú quisieras. Vamos a ir cerrando la conversación porque el tiempo se nos pasa. Mira, ya nos quedan sí, sí. 16 minutos, 14 minutos para terminar nuestro live y me gusta ser muy respetuosa tanto del tiempo de nuestros invitados, por supuesto, en esta ocasión con Elian y con los que nos sintonizan, la parte de la audiencia que nos ve, ya sea en vivo o en repetición. Este, Hablaste mucho del universo verbal. Si lo ponemos en términos de mortales, ¿con qué te referirías a aquellos que nunca han escuchado hablar de estos conceptos, Elian? Es el conjunto de palabras que define y caracteriza tu marca, las palabras que te Okay. diferencian y sobre todo dejar
hacer una barrera entre las palabras que no quieres que te pertenezcan o con las que no quieres asociarte y crear tu bolsita de palabras que tú quieres, ¿no? Hice de una escuela de confitería y ella hablaba mucho del amor, la dulzura y todo eso. Y había mucha como que imaginación y fantasía ahí. Entonces yo traté de regular la temperatura y meter una parte de, vamos a hablar de la magia, pero como un concepto de química, porque se Ya. transforman los ingredientes, hay este cambio, temperaturas, todo eso. Entonces ahí le agregué cosas, palabras de las que ella podría estar hablando, tanto en una publicación que fuera un poco más seria. Había otra donde hablaba de su propia historia, entonces ahí también tiene otra bolsita de palabras que puede utilizar para meter. No es obligación que utilices todas, pero sí en un solo lugar, pero sí son una guía que te pueden ayudar a entrelazar oraciones y sobre todo a crear ese lenguaje que te ayude a ser percibido como tú quieres. Ya. Claro, al final darle fundamento, ¿no? A ese mensaje. Sí, Ok, ok, buenísimo. Pues si alguien hoy han estado muy calladitos o estaban muy intrigados o muy atentos a lo que nos ha compartido Elian y nos lo ha hecho de manera muy fácil, muy digerible, que ha quedado todo muy claro o algo pasó. Pero muchas gracias de verdad a los que nos han estado aquí acompañando en esta transmisión. Si también aún ya terminando tienen alguna duda o comentario, pónganse en contacto directo con Elian Gómez o aquí a través de Apapáchame y yo los enlazo con muchísimo gusto con ella, porque esa es la intención, ¿no? El visibilizarnos y estos espacios son pues para aprender todos, ¿no? Así sean preguntas que a veces no nos atrevemos a hacer, hay que ponerlas en la mesa porque de esa manera pues nos vamos entendiendo estos conceptos que hoy en día están tan sonados, ¿no? Mira, gastrónoma, Elian se ha vuelto al tema y al universo de las palabras, ¿no? A veces podría sonar que no tiene mucho que ver o no tiene sentido, ¿no? Pero lo está uniendo aquí con todo ese conocimiento que hoy nos ha venido a compartir. sí. Muchas gracias por haberme invitado, Leticia. A ti, Elian, vuelve cuando quieras, esta es tu casa, apapáchame, de eso se trata, ¿no? De que podamos aprender un poquito de todos los demás, de lo que se está haciendo y de qué manera pues se puede contribuir o beneficiar lo que uno mismo quiere hacer o está generando a través de su emprendimiento, de su negocio. O muchas veces, ¿no? Escuchamos temas que nos llaman la atención y que son de un universo muy lejano al nuestro, pero que aprendemos, ¿no? Aquí todos tenemos algo que decir y algo que aportar. Sí, sí. Otra cosa que quería decir es Sí. que se me olvidó. En el próximo mes voy a sacar una Ok, newsletter eh, felicidades. y cuando empiece a publicar acá en Instagram, a ser más activa aquí con estrategia, ahí la voy a poner en mi enlace de la Ok, biografía. Y ya, ahí voy a repartir contenido un poco más extenso que hable de revertir bloqueos, de cómo crear tu universo de palabras, de análisis de marcas, ahí. Y bueno, sería genial recibir, obviamente, comentarios de qué quiere la gente, cuáles son sus claro, problemas. claro, exacto. Hacerse cercanos, ¿no? Y generar esa Sí, unión, esa comunicación. claro. Felicidades, Elian, por ese nuevo proyecto de tu newsletter. Estaremos pendiente. Repítenos, por favor, tu usuario en LinkedIn para que te puedan contactar y también en Instagram. Mi usuario en LinkedIn es Eliant Alanis. Eh, Ujú. lo pueden buscar así y aparece, soy de hecho creo que la única con esa combinación de palabras, pero
Y web todavía no tengo. Espero que más adelante, casi al final de este año, ya la tenga. Y la newsletter la voy a tener anunciada ahí y en Instagram. Buenísimo. El Instagram, pues, ya saben que aquí, o los que no han visto cómo funciona, cuando estamos enlazados 2 o 4 personas en un live, te aparece aquí una flechita arriba, ¿no? Del lado izquierdo, está apareciendo ahí, por ejemplo, charla número 240, le dan clic a esa flechita y ahí despliega tanto el usuario de Apapáchame como el usuario de Elian, si se quieren ir directamente a seguirla ahí, denle clic, ¿no? Y ayúdenos también pues a difundir estas conversaciones que tenemos pues con profesionales, con aficionados, que hablamos de gastronomía, de cultura, de emprendimiento. Este espacio es para todos ustedes. Y Elian, antes de despedirnos, tengo el examen que siempre les hago a nuestros invitados, ¿no es cierto? Sí. Es una broma. Pero sí me gusta hacerles 2 preguntas y una de ellas es, tú eres originaria de ahí de Mérida, ¿cierto? Sí. Mérida, Yucatán, la ciudad blanca, una ciudad hermosa y con muchísima tradición gastronómica, con mucha cultura en el sureste de México. ¿Con qué plato tradicional te quedas? Y a cualquiera que visitemos Mérida le debes de decir, tienes que probar esto. Ay, bueno, hay demasiados. Es muy difícil porque Eh, Mérida tiene mucho Yucatán. pero un plato tradicional que volvería a comer hoy y que comí en mi infancia es el relleno negro. Ese. Ok. A quien nunca ha escuchado qué es el relleno negro o que nunca lo ha probado, cuéntanos así rápidamente qué es. Es, es pavo sancochado. En Mérida hay unos condimentos que se les llama recados, son como una pasta. Y está la pasta roja, que es con el que se hace la cochinita, y está la pasta negra. Entonces ese condimento es el que se disuelve en agua y ahí se sumerge el pavo, se sancocha y cuando se sirve tiene un huevo duro. Ok, ok. Eso es como un caldo, pero muy delicioso. Sí, es muy rico. El relleno negro, búsquenlo por ahí. Quien no ha estado en Yucatán, en Mérida, que no ha escuchado de esa parte de México, busquen relleno negro porque la verdad es muy bueno. Te quedas con qué significa para ti emprender, Elian, porque al final pues estás haciendo un emprendimiento, ¿no? A través del copywriting, del universo verbal, de todos estos conceptos que nos has hablado hoy. ¿Qué significa emprender o aprender? Para ti. Ajá. Ah, bueno, la palabra emprender, eh, no sé, no sé qué significado le podría dar porque cuando yo empecé no sabía que estaba emprendiendo. Ahí está. No Esa era sabía la que yo respuesta que quería escuchar. me di cuenta el año pasado cuando yo dije, oye, ¿no será que yo también soy una emprendedora? Y ahí fue cuando hice clic. Eh, y el significado que le puedo dar ahora, un poco ya más consciente, sería autoconocimiento, porque desde el momento en que yo me di cuenta de que estaba emprendiendo y sucedió una crisis personal, ahí me di cuenta de que el emprendimiento había llegado tenía una misión y esa era para demostrar el valor profesional que yo nunca, ni siquiera en mi carrera, había demostrado. O sea, que era como un empoderamiento eh, Mm, a modo de autoconocimiento para mí. ya. Eso significa. Buenísimo. Ah, esa era la respuesta. Ideal. 10. Justamente eso, esta pregunta me gusta hacerla porque efectivamente cada quien vivimos pues nuestro emprendimiento, la gastronomía o la cultura, que son los conceptos ejes fundamentales de Apapáchame, pues a nuestro entender, ¿no? Con nuestras experiencias precisamente y con esa parte del, pues nunca me imaginé emprender, nunca me visualicé como emprendedor o emprendedora, ¿no? No sabía que lo que estaba haciendo era emprender, ¿no? Entonces, es muy interesante las reflexiones que podemos llegar aquí a hacer.
Te agradezco, Len, tu tiempo, tu disponibilidad, tus conocimientos compartidos y de verdad ha sido un gusto tenerte aquí en el espacio. Espero que lo hayas disfrutado, que lo hayas pasado bien y que también como parte de la experiencia, ¿no? De abrirnos a las redes sociales, pues apapáchame también ayude a impulsar a otros. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias a ti por haberme invitado, Leticia. Cuídate mucho, te mando un abrazo apapachador hasta Mérida, visiten Mérida, vayan a Yucatán, visiten las redes sociales de Elian y vuelve cuando quieras, Elian. Gracias. Gracias. Un abrazo. Hasta la próxima, cuídate mucho. Igualmente. Bye bye. Yo nada más rápidamente les recuerdo dos cositas. El próximo lunes, que es 6 de marzo, no vamos a tener transmisión en vivo. De todos modos, les agradezco que estén siempre pendientes de las redes sociales. Sí vamos a tener transmisión el próximo jueves y será nuestro evento especial, el 7º Foro Virtual Apapáchame, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Mujer Emprende. Únanse a través de nuestra fanpage Apapáchame 2015. También se quedan guardado el video y siempre lo subimos a nuestro canal de YouTube, Apapáchame Global. Esta transmisión iniciará a las 10 horas California, 12 horas México Central, 13 horas Nueva York, 15 horas Argentina, 19 horas Europa Central. Y la intención es reunir a 5 mujeres ubicadas en 5 latitudes diferentes de este globo terráqueo. Tendremos por ahí la presencia de Paz Hoyo en Guinea Ecuatorial, África, Nuria Nicolau desde Cataluña, España, Leonora Herrera desde Arizona, en Estados Unidos, Adriana Gómez desde la Ciudad de México, pero ella desde su visión latina colombiana, y Bárbara Pérez desde Querétaro, México también. Así es que no se pierdan este foro, 7º Foro Virtual Apapáchame. No hay registro, simplemente es darle clic ahí en la fanpage de Apapáchame. Es un evento gratuito que hacemos con toda la intención de visibilizar a las mujeres, de generar esta sororidad que cada vez es más importante para todas. Y pues apapachar es amor y el amor mueve al mundo. Soy Leticia Zárate, les agradezco muchísimo el habernos acompañado nuevamente hoy. Un abrazo, cuídense y nos vemos la próxima semana, 9 de marzo, no se lo pierdan. Chao, chao.